Iremos en redes. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Erika Ceballos, soy la responsable de formación de la Cámara y quiero dar la bienvenida a todas las personas que se han ido conectando y que se están conectando en este momento al seminario. Agradecer a Alberto Barrios. Alberto, gracias de nuevo por tu colaboración. Siempre que te pido colaboración la tenemos garantizada. En este caso, pues para continuar siendo un instrumento útil para las empresas y para la economía de la región. Nuestro objetivo en todo momento es ese, servir para impulsar en la medida de nuestros medios y posibilidades y actualmente pues bueno, hemos recurrido a este formato online con seminarios que consideramos pues de gran importancia en el contexto actual. Y nada, como te decía, agradezco mucho tu colaboración diseñando este contenido específico que entendemos clave para gestionar equipos en este momento, en el confinamiento y durante lo que nos lleve el estado de alarma. Así que desde aquí, en nombre de la Cámara y en el mío propio, agradecerte la aportación. Por otro lado, pues como decía, quiero dar la bienvenida a las personas bueno, pues que nos acompañan, que se están conectando y que seguirán haciéndolo, imagino, en los próximos minutos, y comentar solo dos detalles respecto a las posibilidades de participación. Tenemos diferentes opciones en la herramienta. Contamos con un chat en el cual todo lo que cualquier espectador o espectadora escriba lo verán el resto y lo veremos las personas al final de la organización. Tenemos un apartado de preguntas y respuestas, que es el que nos gustaría que puedan utilizar para formular las cuestiones que quieran plantear al docente y que me ha dicho, hemos acordado que le parece perfecto ir resolviéndolas sobre la marcha para que la sesión sea lo más dinámica y amena posible. De modo que yo iré revisando esas preguntas que se formulen y planteándoselas a Alberto para que pueda ir dando respuesta. Y una tercera opción, que es levantar la mano. Todos los espectadores tienen la posibilidad de levantar la mano cuando lo deseen y nosotros les iremos activando el micro para que puedan intervenir con su voz. Creo que no olvido nada. Si así fuese, en unos minutos lo pondré en el chat. No quiero robar ni un segundo a la formación. Entendemos que en este momento, más que nunca, el tiempo es fundamental. Así que te cedo la palabra, Alberto. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Erika. Y gracias, bueno, gracias por la invitación y es un placer pues, participar con vosotros y colaborar, ¿no? Y al final también bueno, la buena disposición tiene que verse en todos los ámbitos y en estos ámbitos también, ¿no? Aparte de otros que salgan y sean más visibles en una situación como la que estamos. Bueno, pues yo os cuento y como decía Erika, pues la idea en todo momento es que, bueno, que pueda haber preguntas, que pueda haber comentarios, que pueda haber cualquier tipo de cuestión, pues que nos ayude en un momento determinado también a que esta sesión pues pueda ser un poco más dinámica, ¿no? En esto, el tema en cuestión es en la gestión de equipos virtuales y, bueno, pues estamos en un equipo virtual, en un equipo de formación virtual, o sea que algunas de las cosas que cuente casi pueden ser de primera persona de esta situación. Y bueno, deciros simplemente dos palabras sobre mí un poco por ubicarme. Yo más o menos llevo 30 años dedicado a la consultoría de recursos humanos en distintas organizaciones y bueno, una de mis pasiones y de mis trabajos ha sido
el tema de los equipos. Y en estos momentos y en otros no muy lejanos, pues los equipos virtuales han empezado a ser una preocupación, ¿no? Cuando tenemos en estos momentos, por cuestiones obvias de la situación que padecemos con el COVID-19 y hace en los últimos años también en cierta medida porque en nuestras organizaciones también hemos podido ir incorporando en alguna pequeña medida, en la mayoría de los casos, cuestiones de teletrabajo y en otras cuestiones también sucedía que hay empresas que empiezan a tener, pueden ser delegaciones en España y que puede ser una gestión virtual en un momento determinado o distintos elementos a lo largo de Europa o del mundo, ¿no? Con lo cual, el equipo virtual empieza a ser una mayor realidad, aunque venía siendo, y bueno, vamos a ver si damos alguna pista. Bueno, os voy a poner una presentación para que me sirva un poco de guión, pero como os adelantaba Erika y os comentaba yo, bueno, la idea es un poco que en la mayor medida posible, pues cualquier cuestión que os surja la comentemos, cualquier cuestión que tengáis una duda la intentamos resolver o le demos alguna respuesta para ver qué opciones hay. ¿De acuerdo? Y pues vamos con ello. Vamos con ello. Entonces, voy a ver. Vale. Por confirmar, entiendo que veis la portada de mi presentación. Perfectamente, Alberto. Vale. Perfecto. Simplemente por contrastar y por garantizar Muy más. bien, claro que sí, lo que necesites. Muy bien. Bueno, como os decía, un punto de partida muy esencial, ¿no? Estamos hablando ya desde hace un tiempo del entorno VUCA, de esto que, bueno, parece que no podemos controlar, que todo es muy volátil, que es muy complejo, que es muy incierto, que hay ambigüedad, que tenemos que acostumbrarnos a manejarnos en eso, que eso exige una flexibilidad. Y establecemos una relación del entorno VUCA muchas veces con lo virtual y con lo digital. Y queremos llevar los grupos virtuales también a esto, y los equipos virtuales, pero el entorno VUCA estaba con lo digital y sin lo digital. Cada vez tenemos que trabajar con más aceleración, con mejor respuesta al cliente, con lo cual este entorno VUCA empieza a ser, en todos los escenarios, sea digital o no. Y como decía Peter Drucker, que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Es decir, al final, en esto de los equipos virtuales, como estamos aprendiendo nosotros en estos últimos tiempos a hacer formación virtual, hemos podido ir haciendo cosas, hemos podido ir ajustando y los equipos virtuales al final va a ser una parte más de este escenario y de esta propuesta de acción, ¿no? Por eso todo aquello que vayamos construyendo de la mejor manera posible y a veces yo lo que os voy a decir a lo largo de esta charla es no hay que hacer demasiado, lo que hay que hacer es lo que se haga bien, ¿no? Entonces, en esto sí estamos en un escenario importante para los equipos virtuales, ¿no? Ya entraremos un poco más en concreción, pero sí tenemos un escenario que hoy es ligeramente distinto al que era hace un tiempo, ¿no? O sea, nos movemos en escenarios sociales, nos movemos en escenarios de redes sociales, nos movemos en escenarios en que las vinculaciones se establecen de otra manera, los contactos se utilizan de otra manera, nos movemos en un escenario en el que la movilidad y todo lo que es la portabilidad de todos los elementos con los que trabajamos es fundamental y hoy cada uno estamos en nuestra casa y podemos tener acceso a esto. Hay un elemento determinante y que cada vez, bueno, tiene más peso, venía teniendo muchísimo peso y va a seguir teniendo muchísimo peso, que es todo el concepto del analytics, ¿eh? Y esto,
pues desde cosas muy sencillas a intentar hacer un análisis de lo sucedido y hacer análisis profundos, hasta hacer predicciones, ¿no? Como no hace mucho nos decían que es muy probable que un repartidor de Amazon o de una cadena de estas pudiera llegarnos a casa antes de que pidamos algo con lo que queríamos, pues es un poco la predicción del analytics, que ese es el grado extremo, ¿no? Y luego otro escenario que es la nube, ¿no? Es decir, ya cada vez muchos de nuestros sistemas, mucho de nuestro conocimiento, mucho de nuestro aprendizaje se hace en la nube, ¿no? Con lo cual, sí tenemos un nuevo escenario, sí tenemos un cambio y lo que lleva un escenario nuevo es un cambio de reglas, ¿eh? Es decir, la primera lectura es que no se puede jugar a un juego distinto si las reglas no son distintas. Es decir, si nosotros tenemos equipos presenciales con unas reglas, si queremos tener equipos virtuales, algunas de esas reglas sí nos servirán, porque sí somos equipo, pero otras reglas no nos sirven, porque realmente es como un juego distinto. Y en eso tenemos que tener en cuenta que este escenario se compone de estos 4 elementos y este escenario varía un poco cualquier tipo de situación y relación dentro de las personas, ¿no? Y esto nos lleva a las siguientes reflexiones, ¿no? Claro, nosotros hablamos de equipos virtuales y hablamos de equipos virtuales con mucha alegría, en el sentido que, bueno, nosotros seguimos teniendo empresas que hacen componentes para automoción, seguimos teniendo empresas que trabajan en productos alimenticios, seguimos teniendo empresas de construcción, seguimos teniendo empresas que la presencia física sigue siendo muy importante. Por eso, bueno, en esta pequeña cuestión de decir, claro, tenemos que tener en cuenta el modelo de negocio y el modelo organizativo, ¿no? Ambos modelos. Porque claro, tendríamos que valorar si son posibles esos equipos virtuales, si son posibles en el sentido de que no porque esté de moda el equipo virtual voy a intentar forzar situaciones que en presencial lo resolvería muy bien. Esto no es unos son buenos, otros son malos, o si están unos no están los otros, ¿no? Esto es qué equipos pueden ser virtuales, ¿no? Qué equipos pueden ser virtuales, ser eficaces y van en consonancia con nuestro modelo organizativo y nuestro modelo de negocio. Esto supone, como os decía antes, un cambio de reglas muy importante, ¿no? Porque desde las propias relaciones laborales a otros sistemas de compromiso, de implicación, exige muchísimo. Por eso también tenemos que ser conscientes, primero, si son posibles, si son forzados y también una cosa que es fundamental, si son oportunos, ¿no? Es decir, no, bueno, yo puedo tener delegaciones en toda España y puedo forzar a que lo que antes viajaba más con los equipos, pues ahora sea más virtual y puede ser oportuno, me puedo ver forzado a ello y además es posible, ¿no? En otro tipo de escenarios, bueno, pues tenemos que valorar, pero en esto, como en casi todo lo que hablamos muchas veces en recursos humanos, tenemos que intentar diferenciar aquello que es moda y aquello que es una necesidad o es apropiada, ¿no? Es decir, el equipo virtual hoy es una cuestión que está encima de la mesa y nos parece muy adecuada, pero a veces queremos llevar a una realidad algo que no tiene mucho sentido. Nosotros tenemos que conseguir equipos de alto rendimiento en los equipos virtuales. No tenemos que conseguir equipos virtuales por sí, ¿no? Es decir, el planteamiento siempre es que los equipos virtuales tienen que ser de alto rendimiento. Y eso pues, afectará al negocio, afectará al cliente, afectará a las personas. Lo tenemos que tener claro, ¿no? Otra cuestión es pues, bueno, otras tendencias de mercado que pueden estar viniendo, que es que puede haber muchos trabajadores y trabajadoras en el medio largo plazo, pues que se conviertan en trabajadores por proyecto, ¿no? Ya los hay en muchos sitios, que es al final yo contrato y contacto con alguna persona especialista en un ámbito determinado para un proyecto determinado, me aporta su conocimiento y su saber hacer y lo incorpora a mi proyecto, ¿no? Bueno, esto comentaremos luego un poco este punto cuando hablemos
si los componentes del equipo son colaborativos o son cooperativos, ¿no? Entonces, en esto, pues, daremos alguna vuelta en este punto, para que, bueno, pues podamos visualizar este aspecto, ¿vale? Dicho esto, claro, esos modelos de negocio y modelos virtuales nos plantean 3 elementos determinantes. Bueno, alguien podría decir que son los mismos, o más o menos los mismos, que sin ser virtuales, ¿no? Pero bueno, siempre hay un matiz, porque lo que vamos a hablar de los equipos virtuales, como os decía al principio, hay unas reglas comunes a los equipos presenciales y luego hay una serie de matices, ¿no? Y al final la gestión de personas y la gestión de equipos, en la mayoría de los casos, es una gestión de matices, no es una gestión de brocha gorda. Es decir, acertar siempre está cuando se acierta en el detalle. Entonces, exigencias de estos modelos virtuales, ¿no? Bueno, empiezo por el último, es decir, los resultados como referencia, ¿no? Nosotros vivimos en algunas organizaciones una cultura del presentismo, ¿no? Y en algunas organizaciones incluso hemos, para decir, premiado, entre comillas, el presentismo, ¿no? El equipo virtual nos provoca que tenemos que tener un cambio de referencia. Es decir, el equipo virtual ya es sé productivo, oriéntate a la tarea y a los resultados, porque yo lo único que voy a tener visible son los resultados de tu trabajo. Es decir, así como en otros escenarios tenemos los procesos como referencia, tenemos algunas claves, aquí yo solo voy a saber si el equipo funciona si hay resultados, porque es lo que yo voy a hacer visible. Es lo que yo en un momento determinado puedo concretar, puedo afrontar y puedo intentar alcanzar. Entonces, los resultados más que nunca se convierten en la referencia. Es decir, los resultados de las tareas, los resultados de las responsabilidades y los resultados de las propias acciones. Esto, bueno, aunque podemos pensar que en todas las organizaciones ya estamos preocupados por esto, cuando en nuestra organización tenemos, voy a decir, algo de presentismo, esto no está en el primer lugar. Por eso, cuando antes hablaba de matices, que tenemos que enfocarnos a los resultados como primer elemento. Esto supone nuevas exigencias y supone un nuevo rol en ese líder del equipo que hablaremos, ¿no? Otro tema fundamental, que también podríamos decir que lo podemos tener en nuestras organizaciones en alguna medida, es que la persona es el centro. Es decir, la persona, cada uno de los trabajadores y trabajadoras de este equipo es el centro de las acciones. Es decir, yo como líder todavía más tengo que trabajar para esa persona. Todavía más tengo que ser un proveedor de esa persona. Todavía más tengo que ser un facilitador de esa persona. Ya veremos algunas de los elementos. Es decir, las personas son el centro. ¿Por qué? Porque las personas tienen que querer hacer para alcanzar esos resultados, tienen que querer comprometerse para alcanzar esos resultados, tienen que tener unos niveles de intensidad para alcanzar esos resultados. Es decir, es prácticamente imposible alcanzar unos resultados que tenemos como referencia si la persona no se siente comprometida, involucrada, reconocida, valorada. Entonces, tiene que ser todavía más el centro de nuestra actuación como líder de ese equipo virtual. Todavía más. Y lógicamente, todo esto pivota porque en nuestro eje, que este es un elemento que ya hacemos habitualmente, está el cliente. Es decir, sobre ese eje es el que nos movemos, ¿eh? Pero esos son las exigencias de estos modelos virtuales, ¿no? Es decir,
pivotamos alrededor del cliente porque el cliente nos mueve. La persona es el centro y los resultados es la referencia. Quizá en el primer punto del cliente, digamos, esto es lo que hacemos en presencial o no, cosa que será así. Pero en lo otro, probablemente tenemos que redoblar los esfuerzos. Probablemente tenemos que intensificar porque pensad que lo físico resuelve muchas dudas. Lo físico resuelve muchas incertidumbres. Y lo físico da mucho feedback. Y el feedback nos ayuda a muchas cosas. Nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a apoyar a las personas. Con lo cual, tenemos que intensificar que la persona sea el centro, porque nos han quitado el feedback físico, el feedback de la mirada, de la palabra directa, del contacto físico. Con lo cual, ahí, insisto, tenemos que redoblar todos nuestros esfuerzos. Y esto, entonces, ¿qué exigencias tiene para el líder? Bueno, en esto, como os aventuraba y os decía en algún momento, pues al final cambiamos las reglas del juego. Y si cambiamos las reglas del juego, pues una de las cosas, si nos cambian los escenarios, tenemos que variar algunas de nuestras cuestiones. Primero, nosotros tenemos que ser un líder generador de escenarios y generador de retos. Porque nosotros en estos momentos, como os decía hace un momento, con nuestra presencia física, cuando tenemos un equipo, resolvemos muchas cosas. Cuando no tenemos esa presencia física, nosotros tenemos que generar escenarios. Es decir, podemos utilizar una herramienta como el Trello que nos ayuda a gestionar proyectos con tareas, con una distribución de cargas, con una visualización de cargas. Entonces tenemos que generar escenarios virtuales, por lo mismo que podemos tener un panel visual en nuestro trabajo, en nuestra organización, pues podemos tener un panel visual de cargas de actividades o de proyectos virtual. Entonces tenemos que generar un escenario que pueda ser eso. Tenemos que generar un escenario que pueda ser un escenario de una comunidad de aprendizaje. Es decir, podemos generar un escenario en el que compartamos dudas, en el que compartamos cuestiones, en el que intentemos ayudarnos mutuamente. Que tenemos que ser unos generadores de escenarios. En este caso, son escenarios virtuales. Tenemos que ser capaces, y hablaremos también de reuniones, tenemos que ser capaces de ver cómo establecemos los vínculos entre todas las partes, pero digamos que nosotros tenemos que ser capaces de generar escenarios virtuales. Que los escenarios virtuales, en algunos casos, podemos estar reproduciendo algunos escenarios físicos, como decía este panel, o otros escenarios que derivados de la nube, que era una de las 4 claves que os decía en el escenario SMAC, pues tenemos que poner en marcha. Si no lo habíamos hecho hasta la fecha, pues es una oportunidad. Entonces, somos generadores de escenarios. Y en este caso, todavía más, porque necesitamos que estos escenarios se conviertan en escenarios naturales para las personas cuando no lo habían sido, con lo cual tenemos que generar el hábito. Y en esto tenemos que pensar un poco qué escenarios les resultan atractivos y de qué manera los podemos hacer lo más sencillos posible. Es decir, en esto la sencillez es uno de los elementos fundamentales. Sencillez y claridad. Siempre que propongamos escenarios virtuales, tenemos que ir a la sencillez o claridad. Es decir, la utilización del Zoom es un escenario que te permite, con pautas muy sencillas, haber identificado las acciones muy esenciales para poder hacer clases virtuales. Que la puedes hacer con grupos y sin grupos. Zoom te permite hacer grupos y fraccionar, voy a decir, esta clase virtual en equipos de trabajo en un momento determinado. Es decir, hay que conseguir, en algunos casos, reproducir, pero siempre desde la sencillez. En otro, generaremos nuevos porque no eran. Y por otro lado, nosotros como líderes de equipos virtuales, ahora más que nunca, también tenemos que ser generadores de retos. Es decir, cuando no tenemos presencia física, cuando no tenemos esa proximidad, cuando en muchas ocasiones hemos resuelto muchas de las dudas de las personas de nuestro equipo
con una buena voluntad paternalista, con un buen soporte, pues ahora digamos que tenemos la oportunidad de dejar de ser paternalistas y proponer retos. ¿Por qué? Porque los retos implican, los retos comprometen, los retos llevan a las personas a intentar dar lo mejor de sí. Entonces tenemos que ser esos generadores también de que nuestras propuestas sean retos también. Este escenario, cuando no hay contacto, pues al líder le exige más que nunca ser un generador de confianza y de credibilidad. Y esto, bueno, lo iremos viendo y algunas de las cuestiones, yo como genero credibilidad, genero credibilidad muchas veces porque yo soy riguroso en mi planteamiento, soy metódico, soy sistemático, cumplo con lo que hay que hacer. Hay algunos elementos que favorecen la credibilidad. Es decir, yo hago en las mismas condiciones en las que pido. Esto siempre es muy sencillo de decir y quizá algo menos complicado. Bueno, nos va a exigir mucho rigor y mucha sistemática. Repetiremos también mucho que debemos ser grandes planificadores. Grandes planificadores. La planificación se convierte en un elemento también capital en este escenario. Es decir, tenemos que planificar, tenemos que generar una estructura de proyectos, una estructura de actividades que nos facilite. Bueno, habilidades de interrelación, de comunicación, ser unos estrategas en esta comunicación es determinante. Ya conocéis todos y todas, me voy a atrever a decir, lo torpes que podemos ser cuando escribimos los mensajes. Es decir, los mensajes escritos suelen ser a veces más duros de lo verbal. Tenemos que ver en qué medida equilibramos lo verbal, lo escrito, cómo lo articulamos y cómo conseguimos generar esa interrelación con las personas. Con lo cual, sigue siendo muy importante para un líder la comunicación y la interrelación en estos momentos también en unos escenarios distintos y algunas de esas reglas son distintas. Y luego, otro concepto de los líderes, ¿no? El manejo de las unidades pequeñas, ¿no? En esto, pues va a ser muy importante que las unidades de trabajo sean unidades que puedan ser seguidas con facilidad. Antes os hablaba de la sencillez y la claridad, y eso va a ser dos palabras que tienen que acompañar un poco al planteamiento. Es decir, nosotros podemos plantear un equipo virtual, una reunión diaria con actividades muy pequeñas para hacer en ese día. Y podemos proponer además que nos vayan diciendo ellos, teniendo la referencia de cuál es el proyecto y cuáles son los trabajos que hay que hacer y las actividades derivadas, qué actividades ellos pueden hacer en ese día para contrastarlas al día siguiente. Entonces, en esto tenemos que ver y manejar que la unidad de trabajo micro es una unidad de trabajo muy, muy relevante, muy importante y que es casi la que tenemos que dominar, la que tenemos que dominar. Si tenemos exigencias para los líderes, también tenemos exigencias para las personas, ¿no? Para las personas, como os decía antes, nos pasan, voy a decir, dos cuestiones, ¿no?, que os decía, que vienen, uno de los puntos que vienen ahí, ¿no? Y nosotros podemos querer tener equipos virtuales para la colaboración o para la cooperación. Y intento un poco diferenciar ambos aspectos. Es decir, colaborar en un momento determinado es: yo no tengo una capacidad y tú sí la tienes, te necesito para algo que tengo que hacer yo y te pido que colabores conmigo. Es decir, la colaboración se puede entender como una acción concreta para una necesidad concreta, para un objetivo que tengo yo. Y tú
contribuyes con tu saber hacer y con tu aportación en ese aspecto. La cooperación va un poco más allá. En principio, si la colaboración es yo no sé, no tengo capacidad de hacer algo y tú sí la tienes y sumamos porque tú me aportas lo tuyo, la cooperación es tenemos un deseo compartido, tenemos algo que queremos resolver conjuntamente y entre todos somos capaces de resolverlo. Y la cooperación tiene un horizonte temporal más largo. Así como la colaboración puede ser puntual, la cooperación, vamos a decir, trasciende en el tiempo. Esta es una diferencia importante. Nosotros podemos querer tener equipo de colaboradores, podemos tener equipo de cooperadores. Y en esto, pues como os decía antes, las reglas de juego son muy importantes. O sea, si yo quiero colaboradores, pues probablemente mis equipos virtuales debieran ser de vida corta, debiera ser para resolver situaciones específicas y debiera ser para ofrecer, voy a decir, el mejor producto posible. Si yo tengo un equipo virtual estable, es decir, el otro podría ser un concepto más de equipo de proyecto. Si yo tengo un equipo virtual estable, pues el deseo es ir encaminándoos a personas del equipo que sean cooperadoras, que aporten, que haya una visión conjunta, que queremos ayudar, facilitarnos, interactuar en el tiempo y que eso, digo entre comillas, no tenga fin. Entonces, la colaboración y la cooperación puede depender mucho si nosotros tenemos un equipo de proyecto, hay equipos de proyecto estables, si es un equipo de proyecto que tiene una temporalidad limitada, o si tenemos equipos funcionales estables en el tiempo, ¿no? Que entonces yo os diría tended a la cooperación, que luego hablaremos de algunos aspectos de la cooperación. Claro, cuando yo tengo personas disgregadas y mi equipo es virtual, hay un elemento capital que es cada una de esas personas tiene que comprender el negocio y comprender el sector. ¿Por qué? Como os decía al principio, yo solo veo los resultados de mi equipo virtual. Yo solo veo el final de sus acciones. Para que en ese proceso esas personas puedan aportar su mayor valor, para que en ese proceso las personas acierten en la mayor medida posible con lo que proponen, tienen que tener cierta comprensión del negocio y del sector. Tienen que comprender ciertas claves, porque tienen que hacer esa aportación de valor en aquellas acciones que emprendan. Entonces, esa comprensión les puede ayudar a dar sentido a sus actividades. Por eso, esa comprensión que tiene que partir y ser facilitada por el líder de negocio y de sector es fundamental. Si es un proyecto, si es un departamento, si es un equipo de delegados comerciales, es decir, aquello que hayamos convertido en equipo virtual, cualquier elemento que eleve la comprensión de la actividad y de las responsabilidades va a ayudar a que lo que esa persona haga tenga un mejor resultado. E insisto, nosotros en los equipos virtuales solo vamos a ver los resultados, con lo cual tenemos que ir empoderando a las personas en ese proceso con el mayor nivel de autonomía y el mayor nivel de responsabilidad para que ese resultado sea el óptimo. Y el primer eslabón de ese aspecto es que tengan una comprensión del negocio y del sector. Otra cuestión fundamental es que tengan una visión de la cadena de valor, aunque esto son, voy a decir, palabras mayores, pero sí tenemos que tener una visión un poco más allá de lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, tenemos que tener una visión también de cliente-proveedor interno, tenemos que tener una visión un poco de qué sucede en nuestra organización para saber lo que nosotros estamos contribuyendo con nuestras actividades.
Entonces, estas dos cuestiones son dos cuestiones que, es decir, que elevamos en las personas porque lo que nosotros pretendemos con esas personas es que sean lo más autónomas posibles, lo más responsables posibles y que hagan la mayor aportación de valor posible. Insisto, porque lo único que vamos a ver nosotros son los resultados. Y hay un elemento fundamental en esto. Es decir, la percepción que tenga cada una de las personas de autoeficacia. Es decir, nosotros tenemos como líderes de los equipos virtuales que favorecer que esas personas creen que son capaces de hacer y tienen la suficiente iniciativa para hacerlo. Es decir, nosotros tenemos que dar, que decíamos antes, esa confianza para que las personas crean que tienen las capacidades y los recursos para hacerlo. La percepción de que yo soy capaz de hacer algo correlaciona muchísimo con el éxito que tenga yo en la tarea que voy a emprender. Es decir, hay una altísima relación entre mi creencia sobre mí mismo, mi creencia sobre mis capacidades y el resultado que obtengo. Por eso, todas aquellas acciones que podamos emprender para que las personas perciban su autoeficacia, si se crean capaces de que pueden hacerlo, también está en nuestra mano. Es decir, cómo dimensionamos lo que hay que hacer, cómo conseguimos que se comprometan a lo que hay que hacer, cómo conseguimos que determinen ellos mismos qué deben hacer en plazos muy cortos, eso va a ayudar a la percepción de autoeficacia. Entonces, la autoeficacia y la percepción de la autoeficacia en equipos virtuales es fundamental. ¿Por qué? Porque si alguien cree que no puede hacer algo y pasan unos días y no lo hace, depende del seguimiento que ya hemos establecido, nos podemos encontrar que no hay resultados sobre lo que esperábamos, porque no tenemos esa proximidad. Por eso, garantizarnos la autoeficacia, garantizarnos la percepción de que alguien es capaz de hacerlo, que alguien es capaz de hacerlo bien, que tiene los recursos o que en un momento determinado puede pedir la ayuda suficiente para hacerlo, es determinante en los equipos virtuales. Entonces, tenemos que conseguir que las personas de nuestro equipo se perciban como autoeficaces. Entonces, aquí tenemos una buena tarea como líderes de un equipo virtual de establecer un marco determinante para la consecución de buenos resultados y de que ese equipo tenga alto rendimiento. Comprensión del negocio y del sector, esa visión de cadena de valor, esa visión de cliente-proveedor interno, lo que tiene que ver con las capacidades y habilidades de colaboración y cooperación, y el reto de conseguir esta percepción de autoeficacia en las personas. Esto hace que nosotros como líderes tengamos unas responsabilidades más determinantes aún que las que tenemos con un equipo presencial. Como os decía antes, nosotros como líderes tenemos que ser generadores de escenarios y de retos. Era como empezaba antes con las exigencias del líder, ¿no? Eso supone que nosotros debemos ser facilitadores de conversaciones verbales, de conversaciones orales. Tenemos que ser facilitadores de espacio, tenemos que ser facilitadores de diferencias. Imaginaos, luego hablaremos un poco más, cuando hay malentendidos en presencia, ¿qué sucede? Imaginaos cuando hay malentendidos sin presencia, ¿no? Entonces tenemos que ser sensibles a las diferencias, tenemos que ser sensibles a identificarlas y nos va a suponer un mayor esfuerzo de seguimiento, porque va a suponer un mayor esfuerzo de clarificación, porque dejar un malentendido sin presencia
va a afectar drásticamente a los resultados. Tenemos que pensar que nosotros en ese concepto de facilitación tenemos que buscar la fluidez en esas conversaciones, en esos espacios, para minimizar las diferencias. No porque las diferencias sean malas, sino para ir resolviéndolas o encontrando los puntos de interés. Hay veces que podemos tener diferencias y en algunos casos son prácticamente irresolubles. Lo que tenemos que encontrar siempre es un punto de encuentro. Entonces, nuestra primera responsabilidad es que somos facilitadores. Facilitadores. Nosotros tenemos que conseguir que las personas, sobre todo, hagan sin nosotros. Es decir, hay equipos que hacen porque el líder, el jefe, la jefa está presente. Claro, el reto de los equipos virtuales es que hagan sin nosotros. Y eso supone, como decía antes, que se nos cambia el escenario, se nos cambian las reglas. Y tenemos que pensar que nuestra función es a veces más facilitar que exigir. Y tenemos que ser unos provocadores para que las personas quieran, puedan hacer. Lógicamente, entendiendo que saben y si no saben, también ayudándolas a que sepan hacer. Esto hace que una segunda responsabilidad sea enriquecer a esas personas. Y como dice la transparencia, permitir o favorecer que aflore el genio que todos llevamos. Es decir, nosotros tenemos que conseguir en la distancia que sean las mejores personas posibles desde el punto de vista del equipo y de su rendimiento. Eso significa que mi función de lo que tenga que hacer de aprendizaje compartido, de facilitación de conversaciones, de desbloqueo de diferencias, de impulso hacia esos retos, de escenarios en los que se sientan cómodos, de tareas que se vean capaces de hacer, de incrementarles las tareas, de tensionar un poco las tareas que hay que hacer, de incrementar la dificultad de las tareas en un momento determinado. Nosotros vamos a tener esa función de enriquecerles porque solo del enriquecimiento, solo de que sean las mejores personas, viviremos, voy a decir, más tranquilos y el equipo obtendrá sus resultados. Porque, como voy a repetir varias veces en este tiempo, nosotros solo vamos a visualizar los resultados. Y para que eso llegue a buen puerto tenemos que ir incrementando la confianza en las personas del equipo, pero cómo nosotros tomamos parte activa en que eso suceda, no esperando que suceda porque sí, sino tomamos parte activa. Otra responsabilidad fundamental que comentaba también algo en la transparencia anterior tiene que ver con el feedback. Claro, esto yo siempre digo que pongo el ejemplo de los juegos, ¿no? De los videojuegos. Yo no soy un experto en videojuegos, no soy, como diría cualquier joven, un gamer, pero hay una cosa que los juegos y los videojuegos nos enseñan, ¿no? Uno de los alicientes del videojuego, uno, supongo que tiene muchos, depende del videojuego, depende de los gustos y depende de qué tipo de jugador seamos. Uno de los alicientes fundamentales que tienen los videojuegos es que hay feedback inmediatos. Hay feedback continuos. Hay feedbacks que sobre todo nos incitan a la acción, ¿eh? Porque nos incitan a la corrección, nos incitan a una nueva estrategia, nos incitan a intentar tener nuevos logros, nos incitan a manejar una situación, nos incitan a adecuar lo que estamos haciendo a otras cosas. El feedback es tan inmediato y en su sencillez y simplicidad nos invita tanto a la acción que es el feedback perfecto. ¿Es un feedback perfecto en qué sentido? Es decir, no hay palabra de por medio, pero es óptimo porque con lo poco que nos dice nos reorienta en nuestras acciones, o nos las refuerza. Y esto es un elemento que tenemos que
que ver cómo hacemos esto, cómo trabajamos esto y cómo incrementamos el feedback. Nosotros tenemos que conseguir fluidez en las relaciones y un elemento fundamental en esa fluidez en las relaciones es el feedback. Tenemos que pensar que tenemos que tener contacto permanente. Y en esto cualquier herramienta es buena. Es decir, nos estamos acostumbrando que haya equipos de trabajo presenciales o virtuales que tengan un grupo de WhatsApp. Podemos acostumbrarnos a que alguien nos ponga anotaciones en un documento, como se ponía antes en el Trello, que es un manejo de tarjetas de trabajo y de proyectos. Nos estamos habituando. El tema está que busquemos y forcemos el feedback permanente, el feedback que invite a la acción, que ese es el feedback bueno. Es decir, feedback no es decir a alguien lo que opinas, supongo que sí es, pero es un feedback poco útil. Nosotros necesitamos decirle a alguien si va por buen camino y si va por buen camino que continúe. Necesitamos decirle a alguien que ajuste cómo va, necesitamos decirle a alguien que incorpore nuevas visiones en cómo va, que reconduzca una cosa que está haciendo. Es decir, tenemos que hacerlo cuanto antes, ¿no? Y yo siempre propongo, si te vas a equivocar, hazlo cuanto antes, ¿eh? Porque la dimensión del error será muy pequeña y te irá ayudando a encontrar el camino. El feedback tiene que ser inmediato, cuanto antes, sobre cosas pequeñas, porque un error en una cosa pequeña tiene un coste pequeño. Un feedback en una cosa grande tiene un coste grande. Tenemos que ir educándonos en lo virtual a que el feedback tiene que ser permanente. Por eso muchos planteamientos de los equipos virtuales, aunque se hacen presencial en algunos casos, hay una metodología que es la metodología Scrum, S-C-R-U-M, que es una metodología que puede ayudarnos mucho a trabajar con equipos virtuales. Es una metodología que al final trabaja en un tipo de unidades manejables, trabaja en un tipo de acciones en las que las personas también se comprometen a hacer qué, y sobre todo, como tiene un planteamiento diario, da un feedback inmediato. Y entonces cada uno de nosotros sabemos dónde están los demás, qué necesitamos los unos a los otros, si nos necesitamos ayudar, que empezaríamos a hablar de cooperación, y sobre todo si necesitamos ajustar, reorientar nuestras acciones. Entonces, es una metodología que su estructura, es decir, cuando estamos en equipos virtuales, una de las cosas fundamentales es que tenemos que cuidar los pequeños detalles y sobre todo nuestra metodología tiene que estar muy estructurada y ser muy robusta, porque no podemos suplantar los desajustes con lo físico, la cercanía o con una acción directa. Y una cosa que es fundamental, que incluso hasta en lo presencial se nos olvida, es el reconocimiento y la celebración. En lo virtual, más que nunca, tenemos que hablar de reconocimiento y celebración. Porque es una necesidad mayor. Es decir, si veis estamos viviendo la situación que estamos viviendo, estamos teniendo relaciones virtuales en nuestro día a día y, sin embargo, estamos encontrando que hay muchas manifestaciones de reconocimiento y celebración. Salimos a aplaudir a las 8 de la tarde a todas las personas, todo el personal sanitario. Hay personas que hacen canciones conjuntas. Hay personas que se toman algo conjuntamente. Es decir, nos hemos inventado, entre comillas, celebraciones virtuales, reconocimientos virtuales. ¿Por qué? Porque son fundamentales, porque aunque pues, no parecen, parece que lo físico siempre tendría más valor. Pero, sin embargo, aquellas personas sanitarias que dicen que escuchan los aplausos se sienten infinitamente agradecidas por ese reconocimiento.
¿no? Tenemos que pensar que nosotros, desde el equipo virtual, tenemos que hacer reconocimientos a los logros de las personas, a los resultados de las personas, no para desmembrar el equipo y hablar de los buenos y los malos, sino porque sea un aliciente y un elemento que busque el compromiso y la implicación. Y tenemos que celebrar de alguna manera estas cuestiones, ¿no? Es decir, podríamos celebrar como celebramos con unos amigos, tomarnos algo virtualmente, y si esto hace un año nos hubiera parecido una estupidez, hoy si tuviéramos un equipo virtual y les decimos vamos a celebrar que hemos conseguido algo, hemos acabado este proyecto y hemos conseguido acabar este proyecto con una reducción de un 10% de su tiempo del que estaba previsto, y nos tomamos algo celebrado virtualmente hoy, probablemente con el escenario en el que vivimos no lo miraríamos con otros ojos si esto no lo propone nuestro líder hace un año. Con lo cual, esto es un elemento que debiéramos incorporar como un elemento fundamental. Es decir, nosotros al final, cuando tienes presencia física, tienes unos lazos, y aquí tenemos que generar esos lazos y tenemos que generarlos virtualmente. Pero las necesidades de las personas en este punto son las mismas. Nosotros necesitamos reconocimiento, necesitamos feedback, necesitamos responsabilidad, necesitamos autonomía. Que las necesidades son las mismas. Lo que tenemos que ver es cómo establecemos esos lazos para que estas responsabilidades que tenemos asociadas pues se cumplan y causen su efecto en este equipo virtual, ¿no? Propósito del equipo virtual. El propósito del equipo virtual, como cualquier equipo, pues tiene un para qué. Y aquí hay tres cuestiones, una de ellas ya hemos comentado, tres cuestiones fundamentales, ¿no? Una es, ¿para qué no necesitamos unos a otros? Bien, ¿por qué 4 personas somos un equipo? ¿Por qué nos necesitamos? ¿Cuál es nuestra aportación de valor de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es aquello que está por encima de nosotros y es una exigencia que nos pide la organización como equipo, ¿no? Es decir, ¿para qué nos necesitamos? ¿Por qué no lo podría hacer uno solo? Entonces, a partir de qué aportamos cada uno de nosotros al equipo. ¿Qué aportamos desde muchos puntos de vista? ¿Y qué somos? ¿Un equipo de colaboradores o un equipo de cooperadores? Claro, nosotros tenemos que dejar claro para qué el equipo. Antes hablábamos de las exigencias del líder y el líder le exigíamos pues, que facilite la comprensión del sector y el negocio. Le decíamos al líder, facilita que tengan una visión de la cadena de valor. Dice, pero nosotros como equipo, ¿qué aportamos? ¿Para qué somos un equipo? Hay una realidad que nos puede ayudar a definir este propósito, que es ¿qué hacemos habitualmente? ¿Cuál es el resultado, no de cada una de las personas, sino del equipo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados del equipo? ¿Cuáles son lo que el equipo va a decir? ¿Cuáles son los entregables del equipo? ¿Cuáles son esas salidas? ¿No? Eso nos tiene que ayudar a compartir ese propósito y el propósito del equipo, así como en presencial lo solemos recordar poco, probablemente en lo presencial y con esa exigencia de feedback tenemos que recordar aún más el propósito del equipo. Tenemos que buscar más que las personas se necesiten, que hablaremos un momento después de esto, ¿eh? Y tenemos que pensar si nuestro equipo, como os decía antes, es más funcional o de proyecto para saber si nuestro modelo es de colaboradores o de cooperadores. ¿De acuerdo? Los indicadores de este equipo. Bueno, al principio, como casi no he insistido, vamos a centrarnos en indicadores de resultados. ¿Tenemos herramientas suficientes para saber si el proceso, sí? ¿Podemos? Sí. Pero dices, si nosotros queremos ir más lejos,
vamos a intentar ir a indicadores de resultados. ¿Por qué? Porque nosotros con las personas, para favorecer esa implicación, esa responsabilidad, ese reto que les podemos poner, vamos a llegar, insisto, más lejos si hablamos de resultados. Si hablamos de resultados. Porque el proceso, dicho quizá a lo bruto, en algunos casos tiene más que ver con el presentismo que con este alto rendimiento que podemos alcanzar con una visualización de resultados. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Antes os mencionaba la metodología Scrum como referencia, porque en esa metodología las unidades de actividad, que es un poco las que pueden ser más exitosas en los equipos virtuales, son tareas o actividades micro, tareas o actividades que se pueden realizar en un día, en menos de un día, y que se pueden seguir fácilmente en un día o menos de un día. Pero siempre tenemos que intentar buscar unidades intermedias para que la gente tenga una visión un poco más de conjunto. Esto es decir, esto sería como esas propuestas que nos hacemos después de Navidad de bajar peso. Y dices, ¿cuál es la unidad más pequeña? Pues de dejar de comer pan mañana, ¿no? O dejar de comer pan hoy, ¿no? Lo que el Scrum, pongo un ejemplo muy burdo y hasta ligeramente impreciso, pero lo que nos diría Scrum es, no te propongas, bueno, proponte adelgazar peso, pero si quieres trabajar esto, hazlo de la siguiente manera, ¿no? Es decir, hoy no comas pan, ¿no? Y mañana verificamos si has comido pan o no. O hoy haz no sé qué ejercicio de 10 minutos. No unidades que tengan un tamaño de voy a ir al gimnasio 5 veces a la semana. No. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué puedes dedicar a esto hoy? En esto, a veces cuando gestionamos proyectos y hacemos las reuniones de proyecto, siempre es un poco lo que nos queda pendiente, lo que no hemos hecho, y siempre estamos mirando al pasado, ¿no? En los equipos virtuales lo que tenemos que hacer es lo que podemos hacer de donde estamos en ese momento en adelante, ¿no? Es decir, si nosotros hiciéramos una reunión a las 8:30 de la mañana, dices, oye, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tareas? Por eso antes os decía que insistiré luego con la planificación y con la visualización un poco del proyecto, el macro y los intermedios y las pequeñas tareas, ¿no? Dices, ¿qué podemos hacer hoy para este proyecto? No lo que no hemos hecho, lo que no me ha dado tiempo, lo que tengo a medio. No, ¿qué vas a hacer hoy? Porque mañana, como os decía antes, si repasamos, damos feedback, ¿está hecho o no está hecho? Puede ser por los motivos que sea. El planteamiento es, ¿qué se puede hacer en una unidad de tiempo? Puede ser un día, 2 días, 3 días. No mucho más, porque si no, como os decía antes, el error se incrementa y la desviación se incrementa. Con lo cual, todo lo que podemos dar, ese feedback, como si fuera un feedback de videojuegos con unidades muy pequeñas, es fundamental. Por eso ahí, como os propongo, la unidad de medida casi tiene que ser el día o unos ciclos muy pequeños. Es decir, al final nosotros podemos hacer balance semanal, podemos hacer balance quincenal, pero siempre con el planteamiento de qué es lo que se puede hacer y el compromiso de lo que se puede hacer en una unidad de tiempo muy pequeña. Entonces, ¿qué podéis hacer hoy con respecto a los equipos virtuales para ponerlos en marcha en vuestra organización o ajustar un equipo virtual que ya tengáis en marcha? Y cada uno de vosotros, si dijera, pues yo voy a hacer esto, voy a llamar a todas las personas telefónicamente, voy a informarme sobre qué programa puede ser más adecuado para hacer un seguimiento del proyecto, voy a contrastar que podíais poneros una actividad muy pequeña que si nos viéramos mañana, podríamos decir, ¿está hecha, no está hecha? He conseguido esto, he hecho esto. Incluso alguna persona haría más porque al hilo de lo que se había puesto como tarea, le ha surgido la siguiente tarea para avanzar en el proyecto. Por eso, en lo virtual, la unidad pequeña, las reuniones son muy cortas. La unidad pequeña es fundamental.
Acción prevista para esta unidad de tiempo, con esta visión un poco de ciclo y de resultado final. Feedback voy a decir, del día anterior y en esa línea. Con ese rol de líder, de que yo soy un facilitador, generador de retos, generador y enriquecedor de capacidades y de habilidades, y facilitador de que haya la mayor fluidez de comunicación, relación, contenido, conocimiento entre todas las personas del equipo. Hay unos elementos importantes que tienen que ver con la autoexigencia, la autorregulación, y estos pueden ser indicadores porque pueden hacer que las personas, porque siempre o muchas veces hablamos de indicadores de resultado de negocio, pero las personas, al final, ¿qué nivel de autoexigencia tiene cada una? ¿Qué nivel de autorregulación tiene cada una en la ejecución de determinadas cuestiones? Son indicadores también importantes que sería bueno contrastar con cada una de esas personas. Pero lo vamos a ir visualizando, porque cuando tienes un equipo virtual y las propias personas se tienen que intentar visualizar qué serían capaces de hacer en un día con relación a las tareas que tienen que hacer, también vais a visualizar rápidamente los niveles de autoexigencia. Otra cosa es que si esas personas requieren un tratamiento individualizado, porque esto nunca sería público, para ver cómo podemos incrementar sus niveles de autoexigencia, ¿no? Porque objetivamente la cantidad de trabajo que pueden llevar a cabo pues puede ser insuficiente para cumplir con unos plazos y sobre todo, como decíamos antes, porque el cliente sigue siendo el eje de todas nuestras actuaciones. Funcionamiento. Bueno, esto, como todo buen equipo tenemos reglas. Tenemos reglas y reglas de funcionamiento y reglas que a veces son distintas. Es decir, Erika, cuando os hacía la presentación inicial, hemos establecido unas reglas, ¿no? Hay unas reglas de comunicación. Tenemos el chat, tenemos las preguntas y respuestas, tenemos levantar la mano. Estamos todos con los micrófonos cerrados y son unas reglas que si estuviéramos en una reunión presencial o en un aula, pues voy a decir, no nos serviría ninguna, ¿no? Porque lo que haríamos sería hablar, comentar y vamos a decir, todos tendríamos el micro abierto, todos podríamos levantar la mano para preguntar y todos podríamos decir, la dinámica sería distinta. Con lo cual, tenemos que marcar unas reglas de funcionamiento. Y las reglas de funcionamiento pasan puede ser desde unos horarios, desde el respeto de unos horarios compartidos y otros no. Es decir, esto, como os decía al principio en la introducción, yo he trabajado esto con equipos virtuales que tienen diferentes usos horarios. Claro, yo puedo tener un equipo, puede ser una multinacional de automoción, que tengo una persona de mi equipo en Madrid, otra persona de mi equipo en México, otra persona de mi equipo en China y otra en Alemania. Entonces, tengo que pensar que tenemos que tener unas reglas, que hay un horario compartido y tenemos que garantizarnos el horario compartido entre todos. Que a uno nos viene mejor, a otro nos viene peor, pero hay un horario compartido. Hay un horario compartido voy a decir, hay personas que podemos tener biorritmos distintos y a veces tenemos que buscar que las reglas se adecúen a ellas. Dices, ¿cuándo hacemos las reuniones? ¿Como las hacíamos presencialmente a las 8:30 o es mejor a las 12? Porque ya a las 12 o a las 11 no es media mañana, porque cada uno tiene su ritmo y cada uno tiene un nivel de intensidad distinto. Es decir, tenemos que marcar unas reglas de compartir, unas reglas de trabajo, unas reglas de funcionamiento, unas reglas de conexión, unas reglas de uso de nuevos escenarios. Es decir, tenemos que marcar unas reglas. Tenemos que favorecer que estos rituales, estas reuniones, que no hay equipo que se considere equipo sin ritual. No hay sentimiento de pertenencia a ninguna entidad sin ritual. Yo no me puedo sentir que pertenezco a algo si no nos juntamos todos aquellos que decimos que somos eso. Es decir,
tenemos que garantizar las reuniones, pueden ser esas reuniones semanales, pueden ser reuniones de todo tipo, porque yo puedo hacerlas de trabajo específicas, de problemas específicas, puedo tematizarlas, puedo hacer reuniones, voy a decir, voluntarias temáticas para aquellas personas que tengan interés, puedo hacer reuniones de píldoras formativas, es decir, tengo que intentar buscar, tener rituales que nos aglutinen como equipo y que nos hagan tener ese sentimiento de pertenencia. Es decir, no, tengo que evitar con estos rituales el aislamiento. Por eso, todos los sistemas que podamos incorporar para compartir, pues mejor que mejor, porque será uno de los elementos para que las personas no se sientan aisladas. ¿Esto qué nos va a suponer a todos? Pues nos va a suponer a todos nuevos hábitos. Nuevos hábitos. Los equipos virtuales provocan nuevos hábitos. Tenemos que tener unos hábitos y unas disciplinas que antes no teníamos y que las resolvíamos y las abordábamos de otras maneras y ahora nuevos hábitos. Los hábitos no son sencillos, los hábitos hay que favorecer y voy a decir, la mejor manera de conseguir los hábitos es que las unidades en las que yo tengo que adecuarme sean pequeñas. Por eso os insistía antes con las exigencias del líder. Tiene que ser un experto en trocear las cuestiones a trozos digeribles. Es decir, para que ayudemos a las personas de nuestro equipo virtual a que funcionen bien como equipo, nuestras propuestas tienen que ser siempre acciones muy pequeñas para las que puedan integrar. Perdonad, de vez en cuando bebo agua. Un elemento fundamental en los equipos virtuales y en la cooperación. Si nuestro reto es tener personas cooperadoras, la interdependencia es un factor clave y crítico. Es decir, nos tenemos que necesitar los unos a los otros. Tenemos que tener esa dependencia mutua para los objetivos, para los medios, para los recursos, las actividades, las responsabilidades, las tareas. Todo aquello en lo que estamos trabajando. Es decir, yo te tengo que necesitar a ti para algo. Tú me tienes que necesitar a mí para algo. Entre lo que contribuimos ambos, alcanzamos un bien común. Y solo sería posible alcanzar ese bien común con el trabajo compartido, el trabajo mutuo. Entonces, la interdependencia, tenemos que pensar cómo conseguimos que haya algún nivel de interdependencia. Cómo conseguimos que nos necesitemos unos a otros. Cómo conseguimos que no sea una agregación de actividades y que el líder o el jefe o el responsable las aglutina y da respuesta, voy a decir, a una entidad mayor. Si queremos que el equipo virtual funcione como equipo, tiene que haber interdependencia entre las personas. Nos tenemos que necesitar, nos tenemos que complementar, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que dar soporte, nos tenemos en un momento que sustituir. Tenemos que buscar esa interdependencia. Tenemos que conseguir que las personas nos necesitemos, que las personas, nuestro trabajo sea una parte de un todo y nuestro trabajo en la unidad que tenga, voy a decir entre comillas, no tenga sentido sin el trabajo de otros. Este es un gran reto y es un tema que puede costar mucho, porque, bueno, la forma más sencilla podría ser el reparto de tareas o de actividades y la distribución y la complementariedad y tenemos que favorecer, vamos a decir, que nadie haga unidades completas para que realmente exista esta interdependencia. Tenemos que conseguir con esta medida y con esta acción generar lazos entre las personas. Necesitamos que entre ellas también se comuniquen. Necesitamos generar la mayor cantidad de interrelaciones posibles, porque si no, la visión de equipo, la visión de un sentido compartido, la visión de que tenemos que resolver entre todos algo mayor que mi trabajo individual, no se va a producir. Por eso la interdependencia es un factor muy importante en el equipo y en un equipo virtual.
algunos elementos para la construcción del equipo. Bueno, decía antes la interdependencia y hay un elemento de complementariedad, ¿no? Pero os he puesto dos referencias de complementariedad sobre roles. Uno es el de MUMA, que habla de roles de creación, de iniciación, de realización y de finalización, es decir, las fases de un proyecto. Y están los roles de Belbin, que en sus 9 roles básicamente hay roles de acción, roles de coordinación y roles de pensamiento o de ideación. Entonces, debemos pensar que los equipos pueden, además de las tareas que puedan actuar, las personas también, la complementariedad en ellas, tanto en un concepto de complementariedad de roles de proceso, como nos propone MUMA, o la complementariedad de estilos personales, como nos propone Belbin, pues son muy importantes. Es decir, porque los equipos de alto rendimiento, sean virtuales o sean presenciales, el éxito lo tienen si tienen un equilibrio entre sus roles, ¿sí? Si tienen un equilibrio entre sus personas y si hay complementariedad. Y un elemento fundamental para la construcción de equipo, que lo decíamos en otros apartados, es el sentimiento compartido, el sentimiento de crearnos equipo. Hablaba de los rituales, hablaba de la referencia, hablaba del propósito, hablaba un poco de todos los escenarios, los retos, todo aquello que nos une, todo aquello que podamos hacer para que ese equipo se sienta completado. Y el sentimiento compartido es un elemento capital para eso, ¿no? Hemos hablado del sentimiento compartido y nos lleva a la gestión, ¿no? La gestión, resultados indicadores, que hemos hablado mucho y es un eje fundamental de la gestión, las relaciones y la planificación exquisita. Podríamos poner muchos elementos fundamentales como líderes de equipo para gestionar. Pero estos 3 pilares, que ya los hemos hablado en las responsabilidades, en las exigencias, un poco en lo que se puede hacer de coordinación y demás, son los 3 ejes fundamentales. Bueno, las últimas no me quedan muchas, pero iré un poquito más rápido en estas últimas y así si alguno queréis preguntar algo, porque aunque habíamos propuesto las preguntas a lo largo, pues os invitaremos a que alguna cuestión la hagamos al final. Me quedan 4, las cuento relativamente rápido y os animo a alguna cuestión, alguna clarificación, alguna pregunta. Estupendo, Alberto. Lo vamos viendo así. Yo sí que les he recordado esa propuesta inicial de ir interviniendo. Entiendo que tal vez no lo han considerado oportuno por el momento, pero sí que insistiremos hacia el final. Teníamos prevista la finalización del seminario a las 11. Si unos minutos antes los dedicamos a plantear esas cuestiones, fantástico. Gracias por estar pendiente también del timing. Gracias. Bueno, pues lo que os decía un poco, interrelación, rituales y la nube y cómo somos provocadores de interrelaciones. Que esto, como os decía, hemos comentado en algún momento. Sobre la coordinación, muy importante, cómo distribuimos responsabilidades y tareas y cómo adecuamos, sobre todo, esos conceptos que hablábamos para la autoeficacia y los retos. Y eso es una nueva exigencia y una nueva dedicación que un equipo virtual para ese líder es crítica. La coordinación temporal es determinante y cómo manejamos la diversidad también. Antes os hablaba de posible diversidad cultural, aunque no hemos hablado de diversidad cultural, pero en ese ejemplo que os ponía de esa multinacional que había trabajado, pues al final tener en cuenta la diversidad cultural es importante, pero tenemos también mucha diversidad personal. Es decir, podemos tener una persona en nuestro equipo de 50 años y tener una persona de 25 y tiene una diversidad que también tendríamos que saber tratarla en este tipo de coordinación.
Entonces, la diversidad, a veces siempre vamos a las diversidades como muy grandes, culturales y de inmensidad, pero hay diversidades muy sutiles o más sutiles en nuestro día a día, ¿no? Desde formaciones académicas, desde edades, es decir, en esto lo estamos viendo en estos días, ¿no? Hay veces, depende de qué sensibilidad tengas a ciertos temas. Pues ayer veía una noticia en el telediario de cómo en una ciudad, en un pueblo, en un barrio, están ofreciendo tablets y conexión de internet porque hay muchos niños y niñas que no tienen. Pero claro, cuando tú vives en un entorno que, voy a decir, tus hijos y tus hijas tienen, o las de tus amigos y amigas, pues está fuera de tu zona habitual, ¿no? Por eso a veces la diversidad está más cercana de lo que a veces consideramos. Entonces coordinar eso, intentar ser sensible, por eso antes os decía, franjas de horarios compartidas, acciones compartidas y cómo se manejan es un elemento importante. Y siempre hay dificultades sobre todo derivadas de la coordinación, con las reuniones, con el seguimiento, con el feedback, con esas diferencias horarias si las hubiera. Siempre hay dificultades que hay que intentar, como te decía yo, generar mucho flujo para ir suavizándolas, ir trabajándolas, ir limándolas. Otro elemento de las dificultades es la confianza que podemos tener mutua, ¿no? Hay muchas veces y en muchas ocasiones que tenemos que, voy a decir, taparnos los ojos para que la gente vaya haciendo cosas, ¿no? Tenemos que incrementar nuestros niveles de confianza, ¿no? Porque eso va a ser una de las dificultades. Nosotros como líderes de equipo vamos a tener que trabajar contra eso de manera crítica, ¿no? Y luego conflictos y diferencias que haya, ¿no? Porque puede haber conflictos de relaciones, porque es más fácil malinterpretar comentarios en virtual que en presencial. Es más fácil que en un momento determinado haya solapes de acciones porque alguien creía que era su responsabilidad y otro que también creía que era su responsabilidad, y entonces hay conflictos y hay diferencias, y a veces hay malentendidos en lo que hay que hacer, ¿no? Por eso, como cada persona se autocompromete a hacer cosas, nos elimina malentendidos, ¿no? Y quería acabar con las 13 conductas de Covey que hablan de la confianza, porque me parecen muy válidas para estos entornos virtuales, ¿no? Primero, porque la confianza es un elemento que es uno de los grandes pilares y uno de los grandes nutrientes de los equipos virtuales, la confianza en ambos sentidos, la confianza en las personas, la confianza de las personas en mí, la confianza mutua entre las personas del equipo. Entonces, recordar las conductas de la confianza en los equipos virtuales yo creo que es clave, es importante y es necesario, ¿no? Covey nos propone 13, las recordamos, algunos de vosotros las conoceréis, pero quería cerrar con esto porque en los equipos virtuales el discurso, la credibilidad, la sistemática, la metodología son importantes. Pero yo, si quiero generar confianza, hablo sin rodeos. Eso no significa ni ser bruto, ni ser, ¿no?, sino decir las cosas con claridad, que hemos hablado como unos elementos fundamentales, hemos dicho en algún momento, sencillez y claridad, ¿eh? Demostramos respeto, es decir, porque en esto tenemos que seguir demostrando que todas las opiniones, haya más o menos experiencia, haya más o menos criterio, haya más o menos buena opción, tenemos que demostrar respeto. Por eso el feedback sigue siendo un elemento capital en todo esto, es decir, qué decimos cuando nos dicen, cómo lo decimos y si lo que decimos invita a la acción. Crear transparencia, es decir, en estos momentos la confianza es que trabajamos sobre cosas abiertas, sobre programas abiertos en los que no hay ocultismo y no hay fragmentación, ¿eh? Es decir, en esto tenemos que tener claro, la tentación de los equipos virtuales es trabajar en el 1 a 1, y hay personas que son muy habilidosas como líderes en el 1 a 1, en el cara a cara,
pero tenemos que pensar que tenemos que cuidar mucho las formas, porque muchas de las cuestiones que nos tentarían hacerlas en el 1-a-1 tenemos que hacerlas entre todos. Tenemos que conseguir que la transparencia de algunos elementos y algunas situaciones sea crítica. Bueno, corregir errores. Ya hemos hablado del feedback como videojuego y eso es fundamental. Mostrar lealtad, es decir, yo soy uno más del equipo y estoy con el equipo y asumo lo que el equipo haga y a dónde lleguemos. Obtener resultados, es decir, nosotros queremos alcanzar resultados, trabajamos por resultados, por eso también mejoramos, afrontamos la realidad, es decir, cuanto más realistas, en esta situación del COVID-19, de quiénes dudamos más, de aquellos que nos cuentan algo que nosotros, percibiendo la realidad, consideramos que esa no es la realidad. Y esas personas, perdemos la confianza en esas personas. Por eso, si somos capaces de intentar representar la realidad de la manera más fiel, nos estaremos ganando la confianza de esas personas. Clarificar expectativas, elemento fundamental, porque cada uno de nosotros, y más, voy a decir, en la soledad que no en el aislamiento, podemos tener expectativas distintas, con lo cual tenemos que clarificarlas y en nuestra posición de líder orientarlas, ajustarlas y dimensionarlas. Practicar la rendición de cuentas, es decir, esto no vale todo y por eso la propuesta un poco de la metodología Scrum, de todos los días nos vemos y todos los días nos contamos qué vamos a hacer hoy y qué hicimos ayer de lo que dijimos que íbamos a hacer, como elemento capital. Escuchar primero, esto sirve para lo presencial, para lo virtual, pero siempre está la tentación de contar, de decir lo que hay que hacer. Pero si nosotros queremos enriquecer personas, si nosotros queremos tener personas más autónomas, si queremos tener personas más responsables, si queremos tener personas que se adueñen y apropien de los procesos y queremos que sean responsables de esos resultados, pues tenemos que escuchar primero, tenemos que cumplir nosotros los compromisos y desde luego que esto sea un elemento para extender la confianza de todas las personas. Y esto en el marco de los equipos virtuales sigue teniendo vigencia, sigue teniendo idoneidad, sigue teniendo la necesidad de ser abordado y sigue teniendo una nueva exigencia porque no tenemos la facilidad de estar presentes. Y eso supone este esfuerzo adicional. Muchas gracias y bueno, pues como decíamos, he intentado dejar unos minutillos pues para alguna pregunta, Erika, Sí, gracias, que gracias. pudiera contar. Dejo de compartir pantalla. Como quieras, yo insisto como lo he hecho también a través del chat durante tu exposición, Alberto, que nadie se quede con ninguna consulta, con la idea de haber formulado alguna pregunta, que aprovechen ahora, podemos generar un poquito de debate en estos minutos que has reservado, que todavía quedan. Quiero agradecerte la estupenda exposición, de verdad, en mi opinión, ha sido claro y conciso, la estructura, la forma, el ritmo, todo excelente para que fuese interesante cuando el escenario, lógicamente, es mucho más complejo y para ti ha sido un reto extra porque además no te hemos interrumpido prácticamente. Entonces, nada, me parece que has dado en los puntos clave tal y como pretendíamos de esta realidad y de lo que supone, ¿no? Para al final para los responsables de personas en este contexto. Mira, hemos animado a Consuelo a levantar la mano. Vamos a ver qué quiere compartir. Consuelo, activaré el micrófono. Ya está permitida la intervención, entonces abajo a la izquierda ya podría activar. Buenos días. Adelante, Consuelo. Hola, buenos días, ¿se me oye?
Sí, Sí, perfectamente. Bueno, no sé si se me ve, pero si se me oye, estupendo. Yo solamente quería agradecer muchísimo la iniciativa de la Cámara de Comercio y también a Alberto este curso. Yo soy Consuelo Gutiérrez, directora general de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria. Estaba muy interesada en escuchar este curso y en asistir porque desde la Administración nos hemos de repente visto en trabajos con equipos virtuales de un viernes a un lunes y realmente, bueno, pues la exposición de Alberto es muy útil para ir delimitando y para ir organizando un poco el trabajo de los equipos virtuales. En este caso, claro, desde la administración a veces tenemos diversidad y tenemos diferentes personas que tienen como tanto en función de la edad como del interés o como quizás de la trayectoria, pues quizás tienen diferentes accesos o diferentes costumbres de acceder a los medios telemáticos. Buscar tener reuniones virtuales con el 100% de las personas cuando no todas las personas podrían, quizás esto no sé si es adecuado, si es mejor esperar a que todo el mundo tuviera ese acceso, se puede empezar con las personas que tienen acceso, siempre un poco teniendo en cuenta los objetivos de ir cumpliendo el trabajo, de ir diseñando tareas, etcétera. Entonces esa era un poco la pregunta, ¿no? Si ese escalamiento, bueno, es adecuado y nos puede permitir poner estos objetivos en marcha. Bueno, gracias, Consuelo. Bueno, claro, lo que nos sucede y os ha sucedido a vosotros en la administración y en algunas organizaciones es que nos ha sobrevenido una situación en la que no es que tengamos que tener un equipo virtual, es que nuestra actividad pasa a ser virtual, ¿no? Es decir, es como si nos desapareciera nuestro espacio y nos dicen ahora es otro, ¿no? Claro, es un cambio que incluso cuesta arrancar porque los equipos virtuales, en la mayoría de los casos, están generados o bien por proyectos, ¿no? Que es la unidad más sencilla de gestionar y de gobernar, o bien equipos que tengan una dispersión geográfica que lleve a ello, ¿no? En esta situación sobrevenida, claro, el tema está cómo conseguimos, yo te diría, buscar que alguien se adapte no teniendo los recursos, es decir, cómo puede haber, es decir, equipos tractores que mantengan un poco el nivel, ¿no? Primero, por aquellos que tengan acceso y que tenga sentido, quizá en un momento determinado sí habrá que diferenciar qué actividades tenéis como proyectos en marcha, como área, como departamento, y cuál es el día a día, ¿no? Para intentar, porque todo aquello que podáis tener proyectos sí es más fácil convertible en virtual, ¿no? Porque sí es más fácil hacer esa planificación. Es decir, el día a día de una administración pública es una gestión, primero, que hay que tener unos accesos, que hay que garantizar unos accesos y una seguridad. Igual no es tan sencillo el día a día, ¿no? Lo que sí yo me apalancaría es en aquellos aspectos que podáis tener proyectos o lanzar proyectos o proyectos en marcha que pueden visualizarse como proyectos, ¿no? O sea, la pregunta y la solución no es sencilla, ¿eh? Nada es sencillo. Gracias, Alberto, y gracias, Consuelo, por la intervención. Nos alegra ser de utilidad, desde luego, en este contexto y ese es nuestro principal objetivo. Bueno, yo insisto, animamos a todo el mundo a que no se quede con las cuestiones simplemente, bueno, pues ahí en la cabeza, que se las plantea Alberto, que está, me consta, encantado bueno, pues, de aportar lo que desde su experiencia y conocimiento puede que es mucho. Bueno, parece que ha quedado todo clarísimo. Y eso desde luego que sí que en mi opinión ha sido así, punto por punto. Diría que no puedo ponerle un pero, por lo menos comparto todas las
recomendaciones que nos hacías, Alberto. Así que yo misma te puedo plantear ahora mismo una consulta porque desde luego me ha parecido una exposición muy acertada. Agradecerte una vez más, agradecerte tu colaboración, tu cooperación, tu lealtad también y bueno, pues esa cercanía que tenemos. Agradecer a todas las personas que te han estado escuchando, que nos han acompañado, su presencia, porque sin ellas pues esto no tendría sentido. Al final nuestro objetivo es proporcionar herramientas útiles que puedan eh, poner en práctica. Así que nada, seguiremos con la planificación de los seminarios. El próximo es mañana mismo. Mañana tenemos uno sobre la comunicación eficaz en inglés, con Simon Garner, con otro colaborador de la Cámara, que ha estado recientemente, ha sido la última acción presencial fue con él. Y mañana, bueno, pues hablará utilizará el discurso de Boris Johnson de cierre del país como referencia para algunas claves de utilidad en la comunicación eficaz. Por ello ha habido cambio, algunas personas nos han consultado, hemos tenido cambio de fecha por el ingreso en la UCI de Boris Johnson la semana pasada y ahora ya fuera de peligro nos ha parecido momento oportuno para retomar. Entonces mañana tenemos el próximo seminario, el lunes tendremos el tercero del ciclo que hemos ido celebrando, estamos celebrando con Glezco sobre novedades para empresas en todo lo relacionado con el COVID-19, legislación pues que se va publicando, va entrando en vigor. Y tenemos también con Glezco un seminario más la semana que viene, el 23, sobre financiación alternativa. De modo que, bueno, seguiremos planteando seminarios que nos parezcan de utilidad y tenemos comentarios en el chat, Alberto. A Sí, ver, he visto dos. sí, Sí, eso es. Bruno sí. preguntaba si puedes sugerir alguna otra herramienta de planificación. Te cedo la palabra, claro que sí. Bueno, yo os comentaba en algún momento el Trello TRLLO. Tiene una versión gratuita muy sencilla y luego tiene otra más premium. Y para gestionar proyectos en un formato visual es muy útil. El Scrum, hay información. Bueno, el diseñador del Scrum tiene un librito publicado que se titula Scrum. Y bueno, pues es una metodología que incluso la Cámara podía tener alguna formación de Scrum. Sí, de hecho tengo pendiente, bueno, pues tengo conversaciones pendientes en ese sentido, Alberto, así que hablaremos más sobre el tema porque hay todavía varios seminarios por ubicar en el calendario en función de cómo evolucione todo. Y bueno, yo para gestionar proyectos lo que utilizo es Trello. El Trello, ya os digo, hay una versión gratuita muy sencillita, pero la versión voy a decir de pago, que no es que sea demasiado, está muy bien para gestión de proyectos. Por lo menos yo la utilizo y a mí me funciona muy bien y algunas empresas con las que trabajo también la utilizan. Muy bien, pues yo creo que no dejamos nada, pero estoy revisando un poquito todo porque sí que has contestado a la de Trello, has contestado lo de Scrum y bueno, Héctor nos agradece la conferencia, pues eso, ajustada a tiempo y programa y nos comenta eso, que ha preferido pues optar por eso, por la escucha activa. Eh, y nada, nos agradecen y nosotros de igual forma agradecemos, como decía, la presencia y insistir en eso, mi reconocimiento a tu esfuerzo, Alberto, que desde el minuto, nada, yo creo que fuiste el primero en responder, al igual que cuando hicimos la Semana Solidaria. El primero en responderme que a nuestra disposición y bueno, luego ha sido más cuestión de ubicar encajar. temáticas
y fechas, efectivamente. Te agradezco muchísimo Muy bien. tu tiempo y dedicación y todas las facilidades que siempre me das. Gracias, Erika. Nada, cerramos aquí, concluimos el Muy seminario. bien. Si no hay más cuestiones, tienen ahí tu contacto y tendremos la grabación disponible pues lo Vale. antes que Muy podamos. bien. Vale, pues nada, un Bueno, abrazo y salud para y todos. a Ahora es cuidarse, lo eso más es. importante. Sí, ahora y siempre. Buen Muy día. bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.